Live? Ya está. All right. Shalom, Akim, Shalom. Como siempre, antes de empezar la lección, vamos a dar toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahushai es el nombre del Hijo, Rakakodash significa Espíritu Santo. También queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedra del Molino, nuestros maestros en esta verdad, y Shalom, que significa paz. Saludos a la lección. Ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Hashem Yahushai. El Señor nos ha permitido otra semana a continuar las lecciones. Ahorita estamos entrando en las explicaciones de los capítulos de Apocalipsis. Esta semana vamos a entrar en Apocalipsis 20, y ahí vemos los capítulos de Apocalipsis. Ya vamos a tratar de explicar todo en detalle. Ustedes, hermanos, como hemos mencionado, deben de tomar sus notas, seguir, pasar el video, hagan lo que tengan que hacer y regresen y revisen sus notas. Y también no van a entender todo de un solo, especialmente ustedes, hermanos, recién entrando a esta verdad. Toma tiempo, toma años para poder digestar y entender muchas cosas. No se sientan mal. El Señor ha dado una medida a cada hombre, y sea alegre con la medida que el Señor te ha dado. Si entiendes un poco y el resto no es un poco claro y no es tan claro, no te preocupes, da tu mejor esfuerzo y Yahweh Hashem Yahushai te va a dar la porción que Él quiere que tú recibas. Con eso podemos empezar. Así es. Esto es Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Right. Y ese dragón, esa serpiente antigua, está hablando de Esaú Edom. En el primer versículo dice que ese ángel tenía una llave, y lo encarceló básicamente. Lo puso en cadena. Esto aquí está representando a Esaú, ese dragón, ese diablo, siendo atallado por 1000 años, como vamos a entrar. Porque cuando regresamos al imperio griego, eso era el principio del reino de Esaú, y después que vino después del imperio griego, el imperio romano. Pero el imperio romano cayó, y cuando entramos en la historia podemos ver que Jacobo empezó a ser los emperadores de Roma, y Esaú perdió su poder, y de acuerdo a esta profecía, como vamos a entrar en este capítulo, Esaú fue echado a las cuevas por 1000 años, porque ahí habla de un abismo, ¿verdad? Sí. O también un sinónimo es una fosa. Eso está hablando de Europa, porque por 1000 años, más o menos como los años 300 DC a 1300 DC, Esaú estuvo en cuevas, estuvo en lugares ajenos de la población de la gente por 1000 años. Aquí cuando dice que ese ángel tenía una llave y una gran cadena, está hablando de esos 1000 años donde espiritualmente estaban atallados allá en esas tierras de Europa, para que no puedan ir y engañar a la gente, para que no puedan ir y adquirir poder otra vez, Claro, así es. Dice, y prendió al dragón, prendió diciendo lo ató, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Right. Y para explicar, en el versículo 1 dice el abismo, ¿verdad? Sí. Como mencioné, está hablando de Europa, que en inglés dice un bottomless pit o un abismo sin fin. Sin fondo. Right. Y eso está hablando de esa tierra de Europa, porque la Iglesia Católica te va a hacer pensar que el Satanás, el demonio en la mano izquierda, fue tirado del cielo y fue tirado en un hoyo sin fin y ha estado fucking cayendo por miles de años porque no tiene el fin el hoyo, y te dan dibujos y todo tipo de mierda. Eventualmente llegó tan profundo en la tierra y ahí es el infierno, donde
gente van y queman para siempre. No está hablando de eso, no está hablando de un hoyo actual que no tiene fin. Está describiendo la tierra donde ellos iban a ser encarcelados, que es Europa. Sí. ¿Por qué? Porque un abismo sin fin básicamente es tierra inútil, infértil. Y así es Europa. Okay, aunque hay zacate y vas en Google Maps y se mire como verde, esa tierra no es fértil, esa tierra no tiene elementos, no es tan denso con elementos. Una tierra baldía. ¿Baldía? Okay. Deserted. Okay. The water. Por eso Europa es conocido por importar mucho cuando viene a comida, verduras, frutas, how would you say, spices? Especias. Ellos tienen que importar comida porque Europa no es fértil, contrario a lo que se llama el crecente fértil. El crecente fértil, allá en la tierra de Israel, donde la tierra es muy densa con la nutrición y elementos. Por eso lo está llamando ese abismo sin fin. All right? No es literal. Right. Aquí el hermano, ellos pueden ver eso. Tiene la palabra baldío o baldía, que la tierra de Europa es una tierra baldía. Y aquí en la profecía lo describe como el abismo. So, baldío dice terreno que no se cultiva ni se labra. Right. Como el hermano estaba entrando, no cultivaban la tierra de Europa. No, esa tierra no se prestaba para eso. Era una tierra baldía, como ahí dice, esfuerzo, empeño que resulta inútil porque no ofrece ningún resultado. Y esta es una de las razones por qué Esaú tuvo que expandirse y invadir, saquear y atacar a los pueblos, porque ellos en su tierra de prisión, donde el Señor los puso, no tenían recursos. So, han hecho una gran tradición estos edomitas de robarle los recursos a todos los demás. Yep. Así es, hermano. ¿Puedes leer versículo 2 otra vez? Sí. Dice Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Right, y dijo ese dragón, esa serpiente antigua, porque cuando tú regresas a Génesis en el jardín, esa serpiente no estaba hablando de una serpiente actual, estaba hablando de un hombre. Okay, antes de que Esaú nació de Isaac, antes de que la nación de Esaú vino de Esaú, okay, antes de que Jacobo fue el padre de los israelitas, esas almas ya existían, porque hay algo que se llama reencarnación. Y en el tiempo de Génesis habían los hijos del hombre que reencarnaron como los paganos, habían los hijos del malvado, que era ese linaje de esa serpiente, esa gente, esos espíritus de Esaú antes de que nacieron de Esaú, y habían los hijos de Dios que eran los adomitas, esa línea escogida. So, cuando dice que había una serpiente que engañó a Eva, estaba hablando de esos hijos de los malvados. Y tengo un precepto para Apocalipsis 22. Esto es Génesis 3 y voy a empezar en 15. Dice, entonces, o 14, 13, Salakia. Entonces, Yahweh Hashem Yahushua dijo a la mujer, hablando de Eva, porque has hecho esto, la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces Yahweh Hashem Yahushua dijo a la serpiente, a este hombre, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales de la tierra y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. So, sabiendo que esto no está hablando de un animal actual, podemos ver que está diciendo que el Señor lo iba a maldecir y lo iba a hacer más bajo de todas las otras naciones. De eso está hablando cuando dice los animales del campo. So, iba a ser un hombre bien bajo. Y después dice, te arrastrarás sobre tu vientre o sobre tu estómago y comerás polvo todos los días de tu vida. Y básicamente era una maldición que Saúl iba a ser un hombre muy bajo. Sí. Por eso dijo que iba a comer polvo
y si podemos a Daniel, the Lord sets up the bases of men. Por eso, como vamos a leer en Daniel, el Señor es el que levantó a Esaú de este estado bajo. Que este versículo aquí fue completado durante esos 1000 años, porque Esaú fue completamente puesto abajo, no tenía lenguaje, no tenía cultura, estaban caminando desnudos, Sí. perdieron todo lo que un supuesto humano tiene, no tenía ningún estilo de vida más fuera de vivir como una bestia. Se miraban como una bestia, eran sucios como bestias, no tenían leyes, se acostaban con su mamá, Sí. Hermanos con hermanas, estaban viviendo como, animales sucios. Peores que animales. Right. Peores que animales. You got it, bro. Eso la quería comentar sobre esa condición sucia de Esaú. Cuando los españoles llegaron a colonizar las Américas, el reporte de nuestro pueblo era que eran una gente muy sucia, una gente que no se sabía bañar, no se cambiaban la ropa, solo se encimaban otra ropa. Trajeron ellos enfermedades como la viruela, ¿se llama, right? Sí. Como la viruela, smallpox. So, ellos trajeron chinches, trajeron enfermedades, porque es una raza sucia. Como describe en Génesis, man, que es maldita esta bestia sobre todas las otras. Right. Y que se la pasará tragando polvo. Yep. Go ahead, bro. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da, Right. y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Right. So el Señor levantó el más bajo de los hombres para reinar ahorita. Por esto este diablo son los trillonarios del mundo. Job 9:24 nos dice que la tierra entera, todo país es controlado de Esaú, fue dado a él. Aunque él es el hombre más bajo, aunque él viene de este estado cavernícola. ¿Pero por qué? Porque Yahweh Hashem Yahweh Shai es el que da la autoridad, hasta los más bajos de los hombres levanta a reinar, como dice aquí. Right. Igual que como estamos leyendo, es el Señor quien ató a este dragón. Right. Es el Señor quien le puso su límite. Igual que lo bajó, en estos últimos días lo ha elevado con sus propósitos del Señor. Y el Señor menciona eso en Romanos 9, creo, donde dice, por esta razón elevé a Faraón. El Señor, él eleva a quien él quiere. Él gobierna, entre los hombres. That's right. Shalom al hermano Ash y los otros hermanos. Puedes leer versículo, lee uno otra vez, Bob. Claro. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Right. Y cuando empezó esto de esta cadena de Esaú siendo puesto abajo, de él teniendo un sello sobre él, cuando, como mencionamos, cuando Jacobo empezó a reinar en el Imperio Romano, que empezó con Nerva, ¿verdad? Sí. Nerva era un israelita, después de eso, Israel siguió teniendo ese asiento de emperador, y Esaú, poco por poco perdió su poder, y ya para los años 300 DC, ya había completamente perdido el control y poder de Roma y teniendo autoridad en la tierra, básicamente. Y lo que pasó es que fueron echados a estas tierras, fueron encarcelados, right? Y por 1000 años se mantuvieron ahí, right? Y por esos 1000 años Jacobo reinó Roma, Europa, Rusia, España, Italia, y por eso tenemos fotos de Jacobo siendo príncipes y reyes y hombres nobles que han sido encontrados en esos países que nombré. ¿Por qué? Porque había 1000 años donde Jacobo estaba reinando esos lugares, y esos 1000 años Esaú estaba
atallado, tenía un sello espiritual viviendo en esas cuevas, man, y en esas tierras. Y el hermano mencionó a Nerva, Ujú. el emperador romano, que era un israelita, un Jake. Ujú. Él entró a poder en 96 DC. Aparte de ese tiempo, aproximadamente empezó los 1000 años que Esaú estuvo en su condición baja. Yep. Y también quería sacar, Esaú se llama un caucaso, caucásico, porque viene de las montañas caucasas. Ujú. Que cuando tú lo buscas, esas montañas caucasas están en Europa. Okay, eso era esa tierra donde ellos estuvieron ahí por 1000 años y su nombre lo dice todo, los caucásicos. Sí. ¿No? Claro. Podemos seguir en versículo 3, bro. Claro. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Yep. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Right, so por esos 1000 años ellos tenían un sello espiritual sobre ellos para no poder levantarse otra vez como cuando eran los romanos, como cuando eran los griegos. En misma manera, ahorita Israel tiene esas maldiciones de Deuteronomio 28, que es un sello espiritual para nosotros. Un Jacobo solo puede llegar tan alto en esta sociedad y hasta en eso va a sufrir, man. Miramos estos artistas millonarios. Y después, ¿qué pasan? Son puestos en la cárcel, pierden todo a una mujer, you know? O hay Jacobo que tiene dinero, pero tienen hijos retrasados, su mujer los deja, mueren, you know? No, este lugar no es nuestro reino porque tenemos algo espiritual encima de nosotros. Y por 1000 años, Esaú tenía ese sello espiritual que lo mantenía de poder levantarse otra vez, empezar guerras, conquistar tierras. Right, porque de acuerdo a la profecía, él tenía que estar ahí por 1000 años, y no esclavizados. Siguen 3, bro. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Right, después de esto iba a ser desatado por un poco de tiempo, que esos 1000 años fueron completados más o menos en los años 1300, los principios del año 1400, que es conocido como el Renacimiento, que era aquel renacimiento del Imperio Romano. Como entramos en las otras escrituras, que era Apocalipsis 13, donde habla de esa bestia que fue herida, okay, o recibió una herida mortal, pero sí revivió, hablando del Imperio Romano. Esa bestia revivió durante el tiempo del Renacimiento. Por eso se llama el Renacimiento. Right? Porque él fue desatallado, ¿se dice? Desatado, Tobara, después de los 1000 años. Tengo una información de este Renacimiento. Como el hermano mencionó, en los 1300, 1400 es cuando la resurrección de Esaú empezó. Yep. Y aquí tengo una información, dice, comenzó con el renacimiento del siglo XIV en Italia. Este renacimiento, su epicentro era Florencia, Italia, que es espiritual, que era la ciudad Florencia, porque florecer, ahí floreció Esaú. Dice, y lo que renacó en este periodo fue el clasicismo. Clasicism. Dice literatura griega y romana, arte y arquitectura. Los pensadores, escritores y artistas renacentistas tenían como objetivo transferir la gloria de Roma a la Europa occidental cristiana. Ellos querían resucitar la gloria de Roma, trayendo la literatura griega y romana, el arte, la arquitectura y los escritos de los romanos. Eso es esa imagen de la bestia, esa manera de vivir que trajeron de regreso, como habla en Apocalipsis 13. Aquí está, el hermano lo puso. Espíritu. ¿Lo puedes leer, bro? Este es Apocalipsis 13 y 13 del hermano Mawam.
Y Shalom a ti, hermano. Shalom, Shalom, Akesh, Shalom, Abba Shemesh Shalom, Rabakta. Yahweh Shem Shabbatai. Dice Apocalipsis 3:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Ahí está. So, dice que esa recibió una herida de muerte, pero regresó, durante el Renacimiento. Ese era el Imperio Romano, que era una de las 7 cabezas del dragón. Que esas 7 cabezas básicamente eran diferentes poderes o imperios entre el imperio que Esaú ha tenido, diferentes partes del imperio y poder que Esaú ha tenido en la tierra. Y si puedo agregar algo, en el Renacimiento, los que fueron claves para renacer esto fueron los papas. Ellos volvieron a darle, o tuvieron ese, para renacer Roma, pero fueron Right. los papas. Khan, bro, y solo que estaba pensando, porque el hermano leo que esto pasó en Italia, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde era Roma en Italia? Eso tiene Right. sentido, esa era esa bestia regresando. Can. Y como el hermano mencionó, el papado de Roma era lo que trajo esta influencia en el mundo. Ujú. Sabemos que hoy en día la imagen del que el mundo conoce como Jesucristo vino de César Borgia, Yeah. hijo del Papa Alejandro IV, un papa de Roma. Yep. So, con este papado maldito, que sabemos que la Iglesia Católica es el gran falso profeta. Todo esto vino de Roma, de este renacimiento. Yep. Lee 3 otra vez, Baba Kusham. Claro. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Right, y vamos a brincar al versículo 7 y después vamos a regresar al versículo 4, porque Apocalipsis en general brinca, y por eso esos cristianos se confunden. Los testigos de Jehová enseñan que después de 1000 años en el reino de los cielos, Satanás va a ser dejado suelto y van a tener que lidiar con él otra vez, que no tiene ningún sentido. ¿Pero por qué? Porque no tienen el espíritu de profecía, no fue dado a ellos entender esas escrituras. Y Apocalipsis brinca aquí en capítulo 20, va a dar el perfecto ejemplo, porque habla de 1000 años 2 veces, pero está hablando de diferente 1000 años. 1000 años, primero hablando de lo que hablamos, esos 1000 años que estuvieron en la esclavitud, pero después va a hablar de otros 1000 años, hablando de los primeros 1000 años en el reino. Y solo por medio del Espíritu Santo podemos entender que está brincando, y eso está hablando de esta parte. No, básicamente el punto que estoy haciendo es que no está escrito en orden cronológica, y no está escrito en como una rompecabezas. ¿Por qué? Porque solo por el Espíritu Santo puedes resolver ese rompecabezas. Y comparas a profecías para entender el lugar de esto, porque los primeros 1000 años entendemos que fue cuando Esaú fue encadenado, cuando él fue puesto en una condición baja. Entendemos que los segundos 1000 años son cuando vamos a reinar con Yahushua. Ahora, cuando comparamos a profecía, las profecías dicen que el reino de Yahushua va a ser eterno, que no va a terminar. Entonces, no puede ser posible que después de que reinemos con el Señor, Satanás sea suelto de nuevo. Eso no tuviera sentido. Así es, hermano. Excelente punto. Hay que brincar a 7 ahora. Ok. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, la primera porción de 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Y Satanás fue suelto durante el Renacimiento, y cuando entras a la historia de esos años, ¿qué pasó? Vino la plaga negra, se llama, la peste negra, que mató a 2/3 de los que vivían en Europa, que quien estaba viviendo y reinando en Europa, Jacobo. Eso era el Señor ayudando a Esaú entrar en poder. ¿Por qué? Porque profecía tenía que ser cumplido.
También Esaú se casaba con familias de Jacobo, moría el hombre Jacobo que era rey, después que pasaba ese edomita era hecho una reina y después su hijo edomita se casaba otra vez, ahora era hecho un rey de ese lugar. En diferentes maneras el Señor ayudó a Esaú a agarrar poder de la tierra de regreso. ¿Por qué? Por profecía. Así es. Versículo 8. Claro, verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Right, y se puede decir, eso es lo que Esaú ha hecho, ha estado engañando a las naciones. Esaú ha cambiado, ¿cómo se dice? Los nombres antiguos. Cada nación, cada persona en el planeta ahorita regresa a una de las 18 naciones en la tierra. Los chinos regresan a Moab, los japoneses a Amón, los árabes a Ismael, los indios allá en India de Elam. Pero Esaú vino y él cambió los nombres. Cambió los nombres de la tierra de Ham, ahora es llamado África, basado en un hombre gringo, un edomita. Cambió todo, engañó a todo, engañó de la manera de vivir. Por eso llaman a ciertos países como en este lado que han sido westernized, que han sido cambiados a la manera occidental. ¿Por qué? Porque han perdido los costumbres antiguos. Un hombre puede tener múltiples de mujeres, una mujer es un siervo de un hombre. ¿Por qué? Porque Esaú ha empujado eso sobre la tierra, ha engañado a la gente que no, eso no es correcto. Un hombre no debe de tener más de una mujer no debe de ser bajo un hombre, que todo eso ha sido un engaño que la ha empujado sobre la tierra. Así es. Y después dice de Gog y Magog. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Que está hablando de Rusia. Cuando tú buscas esas tierras, esos lugares, esa gente, Gog y Magog, que originalmente eran descendientes de Jafet, y está hablando de esa tierra de Rusia. ¿Por qué? Porque los que viven ahí ahora no es Jafet. Jafet ya no está ahí, y sabemos que está hablando de profecía de lo que va a pasar en los tiempos antiguos. O quién está viviendo aquí en estos lugares en estos tiempos antiguos, los rusos. Está hablando de ellos. Claro. Dice, a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Right, y esa batalla última va a ser esta Guerra Mundial 3, que es un lugar muy caliente donde la mayoría de las tropas van a estar, es el Valle de Josafat. Si podemos agarrar ese, bro, y también en Apocalipsis cuando habla de Armageddon. Right, porque dice a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla. Eso es lo que últimamente iba a pasar, que Gog y Magog iba a ser alistado para la batalla, y podemos leer de eso en Ezequiel 38, que el Señor va a usar a los rusos a destruir a América. Y aquí el verso dice que Satanás pues es quien fue a engañar a las naciones, específicamente a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Vemos las noticias hoy y vemos claramente que Esaú está haciendo su obra. Está incitando guerra con Gog y Magog. Están despertando a ese oso, que es Rusia. Satanás está obrando por medio de los Estados Unidos. Y ahora estamos en los días donde las guerras y rumores de guerra se están viendo y se están escuchando. Y nos estamos acercando más a este día de verso 8. Right. ¿Y quién ha sido el enemigo de Rusia? América. Y América es parte de OTAN. Y América es aliado con la Unión Europea. Que OTAN y la Unión Europea juntamente hacen la bestia. Y Rusia no es parte de la bestia, porque no es parte de OTAN y la Unión Europea, pero sí es Esaú, es una nación de los edomitas, pero el Señor ha creado una división, porque el Señor va a usar a Esaú en parte, a tirar esos misiles nucleares contra esta bestia, contra la ramera que se siente sobre la bestia, que es América, y otros países de la bestia también. Hasta dice que los 10 cuernos, que es la Unión Europea, ellos también
iban a devorar a ella con fuego. So hasta la Unión Europea va a tirar misiles aquí. Y aunque todos son edomitas, América, Babilonia es de Esaú y Rusia es de Esaú, el Señor ha creado una división, la bestia y el enemigo de la bestia, que es Gog y Magog. ¿Para qué? Para cumplir esta guerra mundial 3. Y como vamos a leer, las escrituras nos dice específicamente donde esa gran batalla va a tomar parte, donde la mayoría de las tropas van a ir a pelear, que es allá en Saudi Arabia, conocido como el Valle de Josafat. Tienes eso en aquí. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 2. También reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Jehoshaphat. Que en hebreo sería Yahweh Shaphat. Yahweh, el Padre, y Shaphat es juzga, donde el Señor juzga. ¿Por qué? Porque ahí va a juzgar a esa gente. ¿Cómo los va a juzgar? Isaías 66 y 15. Yahweh va a venir con fuego a destruir a estas naciones. Cuartas 13 te describe que todas las naciones van a estar batallando entre ellos mismos y después Yahweh va a venir y ellos van a pelear contra Yahweh. Pero Yahweh y los ángeles van a destruir a esas tropas allá en el Valle de Josafat, que ahora es conocido como Arabia Saudita. Is that it on that, bro? A little more. Okay. Y les pediré ahí por mi pueblo y por mi herencia Israel. Right. Que básicamente diciendo que el Señor va a juzgar a estas naciones por lo que han hecho a Israel. So el Señor va a hacer que las naciones manden la mayoría de sus tropas aquí para que todos puedan ser juzgados juntamente cuando Yahweh regresa. Y también es hablado en el Nuevo Testamento. Si lo tienes, bro. Esto es Apocalipsis 16 y 16. Dice, y los reunió en el lugar. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Right, dice que el Señor los reunió. Porque Saúl te dice, América está, en Arabia Saudita ahorita, porque es una tierra estratégica. Que podemos usar para estar cerca de Irán, como dice la profecía, que van a estar mirando a ese lado, y hay básicamente historias en la tierra porque las tropas están aquí y esto es una buena estrategia, pero al final del día, como dice en Isaías, el Señor es el que agarra las tropas para la batalla, Él es el que pone en sus espíritus para ir ahí. Y esto fue escrito hace 2000 años y podemos ver ahorita en las noticias que ellos están colectándose ahí en esa tierra. Para completar esa profecía. Ellos piensan que tienen intereses políticos ahí. Ellos piensan que es una buena calculación la que están haciendo, una buena táctica, pero la realidad es que el Señor está usando a Satanás para guiarlos al Armagedón, para colectar a todas las tropas ahí, como el hermano estaba describiendo de Cuarta Esdras 13, donde habla de Yahweh viniendo. De un solo el Señor con un golpe va a destruirlos a todos. Ya van a estar ahí todos juntos, matándose unos a otros. El Señor va a venir a aplacarlos a todos. Right, y esa palabra ahí, Armagedón, es una palabra hebrea, Armageddon, que Har es montaña, y Gad es tropa, como Gad, la tribu de Gad, y Juan lo hace plural. Son montañas de tropas. ¿Por qué? Porque va a haber tantas tropas ahí que se va a ver como una gran montaña de tropas ahí. ¿Por qué? Porque el Señor estratégicamente, los va a poner ahí para poder juzgarlos de un solo. Right. Apoyándote en verso 8 de Apocalipsis 20, menciona a Armageddon, pero en otras palabras. Dice, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y aquí el apóstol mencionó que dice que el número de ellos es como la arena del mar, hablando de todos los ejércitos que van a estar reunidos ahí. Esa es la montaña de tropas de la cual se lee en el otro precepto. That's right. Puedes poner el chat.
Yaikwa, bien rápido, Pablo Shah. Ujú. El hermano Raida Shalom, había puesto un precepto regresando al punto que estamos entrando en el otro versículo. Dice Deuteronomio 19:14, no quitarás el borde de tu prójimo, el cual pusieron desde antiguo en tu heredad, la cual heredarás en la tierra que Yahweh Hashem Yahushua tu Dios te da para que lo poseas. Y eso es parte del engaño de Esaú, algo que él ha hecho. Okay, él cambió los bordes, él empujó a la gente. Okay, él cambió todo. Right, cuando el Señor ya tenía todo diseñado desde el principio. Right, otra razón porque él tiene que ser juzgado. Porque Esaú se ha puesto como que él es Yahweh Hashem Yahushua. Ha decidido, todas las cosas deben de ser así, las leyes deben de ser así. Right, la gente debe de pensar así. Cuando todo eso ha sido un engaño, como dice en Apocalipsis 20, iba a ser soltado para engañar. En realidad está haciendo su trabajo y no ha estado haciendo un buen trabajo. Así es. Pero estamos en el versículo... Terminamos 8 ahorita. 8, ok. Puedes seguir a 9, bro. All right. Porque ahorita estamos hablando de esta batalla, right, que está hablando de la Guerra Mundial 3, que sabemos que la Guerra Mundial 3, okay, el juicio final de esa guerra, o lo que va a venir de esa guerra, van a ser misiles nucleares. Done. So, verso 9. Uh-huh. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Hablando de la tierra de Israel. Y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Right, so esto aquí nos está enseñando que la tierra de Israel también va a ser pegado con misiles nucleares. Sí. So, Babilonia va a ser completamente consumido y aquí podemos ver que esa tierra de Israel va a tener que ser consumido también. Sí. Porque algo de fuego es que fuego es un agente de limpieza. Okay, fuego limpia metales, fuego limpia enfermedades. Y este fuego nuclear va a limpiar a la tierra y ese tierra de Israel tiene que ser limpiado, man. Mira lo que está pasando ahí con esas ratas, con los impostores, tornando a nuestras ciudades a capitales de homosexuales, sacrificando a otros dioses, practicando, maldades, satanismo en esa tierra. En realidad no sabemos qué están haciendo ahí, pero podemos tener una idea de que son cosas muy malditas, man. Porque sabemos que Amalek vive ahí. Yeah, bro, y esa es una tierra espiritual. So ya sabes que esos brujos saben eso, no están usando esa espiritualidad en la mano izquierda. Yeah. Eso tiene que ser limpiado. Y eso también corta cualquier doctrina que enseña que tenemos que regresar a esa tierra, Yep. a la tierra de Israel. Right. Y han habido muchos negros y latinos que han sido engañados por esa falsa doctrina, Right. donde piensan que ellos van a cumplir la profecía de regresar a la tierra prometida, right? Right. Pero según esta profecía, esa tierra va a ser derritida, y el Señor va a establecer un nuevo Jerusalén. Yep. Pero eso va a venir con tiempo. Primero la tierra tiene que ser purificada. Bro, porque acaso en punto había un grupo de israelitas, se me olvida cuál grupo era. Ellos fueron a Israel a visitar, y cuando se grabaron, tenían esa gorrita en su cabeza. ¿Por qué? Porque Amalek les dijo, si ustedes van a estar aquí, si quieren visitar esta piedra, visitar esta pared, van a tener que ponerse esa gorra como respeto. Eso te enseña que ellos no tienen poder. Ellos viajaron ahí como turistas americanos, man. Ellos no llegaron ahí, todas las naciones se doblaron y dijeron, ustedes son nuestros reyes. Ellos fueron ahí y se avergonzaron, man. Ellos fueron ahí y enseñaron que no tienen ningún poder ahí. ¿Por qué huirte ahí? El Señor dijo que Él nos iba a agarrar de los 4 rincones de la tierra y nos iba a llevar ahí. Y hasta en eso, cuando la lección se ha llevado en los carruajes, no va a ser inmediato, van a ser levantados y después puestos en Israel. No, va a tomar un tiempo, man. Habla de una how do you say, the wilderness, el desierto. el desierto, donde Israel va a estar
por un poco de tiempo antes de ir ahí. Va a ser un proceso porque, Right. como decimos, ese lugar tiene que ser quemado, man. Right. So, va a tomar tiempo para que sea, regenerado. Yeah, y no dándoles un número, pero ese reino que vamos a tener con Yahushua por 1000 años, esos 1000 años vamos a básicamente edificar el reino. Va a ser la fundación de la eternidad. So, durante esos 1000 años reinando con el Señor, vamos a estar estableciendo la ley, quemando aquí, sanando allá, construyendo aquí, destruyendo allá. So, va a haber orden, se va a poner en la tierra. Right. Y durante ese tiempo va a estar encendida la Babilonia, por ejemplo. Dice la escritura que va a quemar, un humo que nunca se va a terminar. Entonces pueden imaginar que por muchas generaciones va a estar quemada esa tierra. Right. So, podemos regresar a versículo 4. All right. So, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Right. Y esto está hablando de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Esaú se ha destruido, el imperio de Yahushua va a empezar. Y Yahushua dijo que él iba a compartir su herencia con sus hermanos, empezando con la elección. Y por medio de la elección, el resto de Israel va a reencarnar. Puedes agarrar 1 Corintios 6 y 2, Babusha. ¿Lees otra vez? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Right, si un hermano puede agarrar el precepto que dice vamos a ser reyes y sacerdotes, porque por eso fuimos creados. Cuarta Esdras 6, en Cuarta Esdras 6, Ezra preguntó si la tierra fue dada a nosotros, ¿por qué somos entregados a estos paganos? ¿Por qué? Porque Ezra entendía, nosotros somos la gente escogida y esas otras naciones deben de ser nuestros esclavos, nuestros siervos. Sí. So, estaba ahí porque nosotros somos los siervos de ellos. No podía entender lo que teníamos que pasar. Pero el punto siendo, la tierra fue creada por causa de nosotros y las naciones fueron creadas para ser nuestros siervos. Y eso vamos a poder disfrutar en el reino de los cielos. Ahorita hemos tenido que pasar por estas maldiciones. Sí. Hemos tenido que caer como una nación para poder arrepentir y básicamente ha sido una gran lección. Sí. Y en el reino de los cielos vamos a poder regresar y poder ver los dos lados y poder saber por experiencia que fuck that, no queremos caminar en la manera incorrecta, porque mira lo que pasó a nosotros y vamos a poder justamente juzgar a las naciones también, porque por experiencia les vamos a decir, hey, no hagan esto, o van a ser castigados por quebrar las leyes y mandamientos de la misma manera que nosotros fuimos castigados por quebrar las leyes y mandamientos. El Señor le dio a todas las naciones su tiempo y no su temporada. Y viviendo en este último reino de Esaú, lo que estamos leyendo aquí de ver esos tronos y los jueces va a ser después de que este reino se queme. Después de que el Señor queme a este reino, destruya a estos gobiernos, es cuando va a poner a los verdaderos jueces de la tierra. That's right. So, a lo que el hermano mencionó de Cuarta Esdras 6, donde le preguntaba, pero si este mundo es para nosotros, ¿por qué no reinamos? Well, ahora entendemos por qué. Teníamos que entender el plan del Señor. Tenía que venir a un fin la era de Esaú primero. ¿Puedes leer eso, Bob? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo será juzgado por ti, eres indigno de juzgar los asuntos más pequeños. Right, so los santos van a juzgar el mundo entero y todos los que moran en el mundo. So la pregunta es, ¿quiénes son los santos? Y Salmos nos dice que los santos son Israel. So un precepto para enseñar aquí que en versículo 4, cuando habla de esos tronos y los que están en esos tronos juzgando, está hablando de Israel, empezando con la elección. Que la orden es el Padre Yahweh, después el Hijo Yahushua. Yahushua es el Rey de los Reyes, all right? Y el Rey principal en el reino, porque Yahushua les dijo a sus 12 discípulos que iban a recibir una corona, pero va a empezar con el Rey David, all right, que era uno de los discípulos en la reencarnación, ¿verdad?
y después los otros discípulos, y después el 144,000, los que van a recibir ese primer dominio, los que no van a recibir la marca, los que no se van a doblar su rodilla a Satanás. Right? Y por medio de la elección, por medio de esos 144,000, el resto de Israel va a regresar. Y también no solo el 144,000 va a ser rescatado en estos tiempos, pero habla de 1/3 en América siendo salvo y un remanente dispersado por los 4 rincones de la tierra que también van a ser salvos. Right? Pero el liderazgo del reino de los cielos va a ser los Yahushua, Rey David, los 12 apóstoles que son parte de 144,000 y después el resto de 144,000. Y como mencioné, así el resto de Israel va a poder ser reyes y sacerdotes, porque van a ser hijos de la elección, que son esos reyes y sacerdotes. Tengo eso de reyes y sacerdotes. ¿Vamos a escuchar? Hay dos. Hay Okay. una cuando el Señor le dijo a Moisés Uh-huh. y el otro en Apocalipsis 1 cuando... You get both, bro. Ok. So este es Éxodo 19 y voy a empezar en 5. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, una nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ahí está, una nación santa. Ahora como Deuteronomio 7:6 dice que somos especiales y el Señor nos hizo sobre la demás de la gente. Que un rey es sobre los demás de la gente. Okay, la gente tiene que servir al rey. Ellos tienen que trabajar y pagar sus impuestos, por decir su porción, y dárselo al rey para que él pueda reinar y disfrutar de su posición. Y así va a ser en el reino. Israel no va a tener que trabajar. Vamos a tener que levantarnos temprano a ir a chambear para agarrar comida o dinero para pagar renta. ¿Ok? Los paganos van a pagar renta a nosotros. Sí. Ellos van a tener que pagar su impuesto, su diezmo. Porque eso dice la ley, ¿verdad? Que das tu diezmo a los sacerdotes. Si nosotros vamos a ser los sacerdotes, ellos van a tener que pagarnos ese diezmo. Right. Y un punto sobre el sacerdocio que va a haber en el reino. Los israelitas no van a necesitar un sacerdote. Uh-huh. Right. Van a ser los sacerdotes a las otras naciones. Right. Porque lo que un sacerdote hace o su puesto es ser un mediador entre el Padre Yahweh y el pueblo de Israel. Right. Ese siempre era el rollo del sacerdote, pero en el reino, como leemos en Hebreos capítulo 8, si me acuerdo bien, donde el Señor habla del nuevo pacto, donde va a escribir la ley dentro de nosotros, no va a haber necesidad de que le enseñemos a nadie, conoce al Señor. Right. Todos vamos a conocer al Señor. Entonces, el sacerdocio va a ser para enseñarle a las naciones cómo servir a nuestro Dios. Así es, hermano, porque un sacerdote, no sé si lo dijiste, pero básicamente un sacerdote es un maestro, como en los tiempos antiguos que hacíamos en el día de reposo. Los sacerdotes leían la ley y enseñaban la ley a la gente. Y no lo confunden. Nosotros nos vamos a estar, sacrificando y en un templo y ellos van a venir a nosotros como el costumbre antiguo. No va a ser así. No va a haber razón de sacrificio, en el reino. Okay, básicamente nosotros siendo los sacerdotes diciendo vamos a ser esos maestros o esos mediadores. Porque un sacerdote era un mediador entre ti y Yahweh Hashem y Yahushua. Y las naciones no van a poder ir directamente al Padre, ¿ok? O al Hijo, van a tener que ir por medio de nosotros. Nosotros vamos a ser su amo, ¿ok? O su, how would you say, Lord, bro? Su Señor. Su Señor, God. Porque hay vatos que han enseñado eso y eso es incorrecto, que vamos a sacrificar en el reino y las naciones van a venir a nosotros y vamos a hacer los sacrificios por ellos. No está diciendo eso. No imaginen eso cuando imaginen un sacerdocio. Okay, vamos a ser maestros. All right? Básicamente les vamos a enseñar, pero al mismo tiempo vamos a ser reyes. Okay, si necesitan ser vergueados y quebrados y rompidos a pedazos, all right, por quebrar las leyes, vamos a hacer eso también. God, así es. ¿Tenías otro, Yakwa? Con Y Salakia,
Y no, tal vez no vamos a leer cada precepto en el comentario. Los tres hermanos continúan a ponerlos y no, como mencionamos en el principio del video, escriben notas y no miren al comentario y anoten esos preceptos. Este es Apocalipsis 1 y voy a ir al punto nomás. Dice Apocalipsis 1 y 6, dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Yahweh, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahí está. Y dice, Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Ajá. Me gusta como lo dice en el King James, dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, you know, Sí. al Padre, a Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, you know. Léelo otra vez, Shai. Este es Apocalipsis 1 y 6, dice, Él ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para Yahweh, su Padre. Uh-huh. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Ahí está. So, podemos regresar a Apocalipsis 24. 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Dios. Right, y hace 2000 años hermanos fueron decapitados, man. Juan el Bautista siendo uno. Hermanos fueron matados, tuvieron que morir como mártir. Todos los apóstoles murieron como mártir, menos Juan el Revelador. Sí. Okay. Y no solo ellos, todos los otros hermanos y hermanas también que murieron como mártires. You know, no nos podemos olvidar del Coloseo, okay, cuando muchos hermanos y hermanas fueron tirados a ser devorados por leones. Okay. Por un buen tiempo teníamos que adorar al Señor y enseñar en secreto. ¿Por qué? Porque estábamos siendo perseguidos. Eventualmente nos encontraron muchos de nosotros y nos mataron. You know? Y esas mismas almas están aquí hoy en día y otra vez unos hermanos van a tener que ser decapitados por esta palabra, you know? Pero no tanto como en los tiempos antiguos, porque esta vez es escrito que vamos a ser salvos y rescatados de una manera maravillosa, ¿no? Sí. So, unos vamos a tener que morir otra vez como mártires, pero esta vez el Señor va a enseñar su poder, man. Sí. You know? Tengo una. Go ahead, bro. Este es Daniel 7 y 21, dice, mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Yahweh, Bahashem Yahushai, y los vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. You can explain, bro. Pues es lo que estaba diciendo el hermano, you know. Primero hizo la guerra, porque este cuerno estaba hablando de América, you know, como el apóstol le explicó, hay dos cuernos. Hay un cuerno que se está hablando ahorita, que está hablando de una nación, y hay otro cuerno en Daniel 8 que está hablando de una persona, un individuo, Antíoco. Y en este está hablando de América, you know, que hizo la guerra al pueblo santo y los venció. Right. Cuando él llegó aquí a las Américas, you know, dice hasta que vino el anciano de días, el Altísimo, y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. You know? Right. Y esta verdad es el principio de ese favor. Sí. You know? Dice, entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Y eso es lo mismo que va, o que está tomando en Apocalipsis 20, donde dice que los que se les dieron facultad para reinar, Sí. se sentaron en esos tronos. That's right. Ahorita estamos entrando en ese transfer. En ese transfer, ¿verdad? En ese Cambio de poder. En ese cambio de poder, que podemos leer de eso en Cuarta Esdras 6 y 8 y 9, okay, que dice que Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio que sigue, diciendo que cuando Esaú pierde su poder, el que va a recibir ese poder, va a ser Jacobo, porque el hermano leo en Daniel que el Señor da el poder y el reino al quien Él quiere, y Él ya nos dijo que cuando quite el poder de Esaú, nos va a dar a nosotros, y podemos ver eso ahorita, okay, empezando con nosotros, teniendo esta verdad, levantándonos, regresándonos a saber quiénes somos, teniendo los nombres del Padre y el Hijo,
y viendo a Esaú perdiendo su poder. ¿Ven? Esaú está cayendo, ¿ok? Y él sabe que tiene poco tiempo. Así es, ¿no? ¿Quieres leerlo? Ca- Y la palabra, una transición. Transición, es la palabra. Una transición de poder en este mundo. El Señor le va a quitar a Esaú esa luz que ahorita lo hace a él, el Lucifer, el iluminado, y va a darle el título de iluminado a su pueblo. Y ahora su pueblo, los israelitas, comenzando con Yahushua y sus elegidos, van a ser los nuevos iluminados del mundo. Este es Eclesiástico 10 y 8 del hermano Amobán. Dice, una nación pierde el poder y lo deja en manos de otra debido a la injusticia, la violencia y la riqueza. Perfecto. Y el Señor va a transferir ese poder, como el hermano dijo, va a haber una transición, de poder de Esaú a Jacob. Y de eso estamos leyendo ahorita, de Esaú recibiendo su poder de regreso después de teniendo ese imperio romano tan fuerte, pero después él perdiendo el poder otra vez y Jacobo agarrando ese poder. Eso, Esaú merece perder el reino. No gobernó bien. So el Señor es justo en todos sus juicios. Él permite que, como ese dicho, darle la cuerda y solo se cuelga, solo se ahorca. So, eso es lo que Esaú hizo. El Señor le dio favor, le dio poder, le dio autoridad y no hizo nada bien. Que al fin del día era el plan. Lo creó para no hacer nada bien. Lo creó para arruinar a esta tierra. Esaú tuvo su oportunidad para reinar y la tuvo, y por eso es que el Señor se la va a quitar. That's right. Podemos seguir. ¿En qué versículo estamos? 4. Desde el principio. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Yahushua 1000 años. Y como mencionamos, esos hermanos que fueron decapitados en los tiempos antiguos por no doblarse la rodilla a Roma y en vez seguir a Yahushua Hashem Yahushua, esos mismos hermanos y hermanas han reencarnado hoy en día y no van a tomar esa marca en su cabeza, en su mano. ¿Por qué? Porque ellos desde el principio fueron escogidos a hacer esa elección y la elección no va a ser ensuciado con la manera de la bestia. Últimamente aceptando la bestia es aceptando ese microchip. Es más de solo aceptar ser traqueado y usarlo para comprar y vender. Cuando tú tomas esa marca, tú estás dando tu alianza al sistema de Esaú, que es satanismo. Estás consintiendo al decreto de la bestia. Igual que cuando leemos en los Macabeos, hicieron ese decreto de obligarlos a comer puerco, obligarlos a ya no circuncidar a sus hijos, detenieron el sacrificio en el templo. So, aceptar esta marca hoy en día es igual que darle la rodilla a Antíoco antes. So es más que nomás perder privacidad. Es dar tu alianza al sistema. That's right. ¿Puedes leer el fin del versículo 4? Sí, vez? dice... And they lived. Which one? And they reigned. Dice, y vivieron y reinaron con Yahushua 1000 años. So esto aquí está hablando de otros 1000 años, que son los primer 1000 años en el reino. Sí. Que estos primer 1000 años en el reino, Esaú va a estar en esclavitud y el resto de las naciones van a estar en esclavitud. Así va a empezar el reino. Y como vamos a entrar después de 1000 años, sabemos por el libro de Abdías, Isaías, Esaú va a ser quemado, va a ser exterminado, pero las naciones van a ser dejados regresar a sus tierras otra vez. Van a, en vez de, básicamente 1000 años va a ser esclavitud dura y después todavía van a ser nuestros siervos, pero van a ser dejados ir de esa esclavitud dura, por decir. Todavía van a pagar tributo, van a ser castigados si no obedecen, pero ellos van a poder recibir su tierra de regreso. El Señor no es injusto.
Okay. El Right. Señor les va a dar su paz también. Ellos van a poder disfrutar de la tierra si caminan en acuerdo de las leyes y mandamientos. Right. ¿Y de quién van a aprender? De los israelitas. That's right. Y no, porque también el Señor creó a las naciones para el servicio de los israelitas. Ujú. So, el Señor no va a exterminar a todos los paganos. Va a Yeah. exterminar a Esaú, pero los otros paganos van a recibir sus tierras y sus puestos en esta vida. Que su puesto va a ser siervos de la nación de Israel. That's right. Podemos seguir, bro? Y vivieron y reinaron con Yahushua 1000 años. Ujú. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Right, y esos muertos hablando de los paganos. So, ellos no pudieron vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y después de los 1000 años pudieron regresar a tener su libertad. No es una buena palabra, pero Right. a tener su espacio, Su porción. su porción, la Torah. Right. Y a su porción bajo el gobierno de Israel. That's right. Y no porque ellos no van a tener reyes, nosotros vamos a ser sus reyes. That's right. Y dice, esta es la primera resurrección. Sí, esta es la primera resurrección. Right, que resurrección significa levantarse otra vez, res otra vez y surrección o rección es levantarse. Que esto está hablando de Israel levantándose otra vez, Right. ¿ok? Y va a ser la única resurrección porque Sí. no vamos a caer otra vez, Right. como enseñan los testigos de Jehová. Tal vez enseñan eso, que Sí, se van a levantar y después van a ser engañados y va a haber una segunda resurrección. No, eso va a ser la única. right. ¿Ok? Porque como dice en Daniel, creo que 7, los santos van a tomar el reino. Dice para siempre y siempre y siempre. Eso para eternidad. Israel va a regresar, Sí, se es. va a ser levantado y se van a mantenerse levantados para siempre y siempre. El hermano Ash había puesto un buen precepto para el reino que no terminaría. Claro. ¿Dónde será? Ese. Daniel 2 y 44. ¿Puedes leer, Babusha? Can. Este es Daniel 2 y 44. Dice, durante los gobiernos de estos reyes, el poder del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Esa es la clave. Cuando el Señor destruya y aplaste a los otros gobiernos y reinos de este mundo, Él va a establecer un reino que jamás será destruido o conquistado. Permanecerá para siempre. Satanás no va a ser suelto después de que reinemos con Yahushua por 1000 años. Ahora entendemos la parte cronológica de esta profecía. Ahora entendemos que cuando Yahushua establezca su reino, no va a haber un fin, como esta escritura lo dice. Yo, otro precepto que puedes ir más arriba, bro. El primer precepto que puso ahí, Lucas 1. También el que sigue, Lucas 1 y 31 a 33, dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Yahweh le dará el trono de su antepasado David, eso es el versículo 33, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Este reino empieza con Yahushua, y como Yahushua dijo, él iba a compartir esa herencia que el Padre le dio a él, que va a ser un trono por eternidad. Así es. ¿Tienes el de Daniel 7, bro? Correcto. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahí está, y dice que iba a ser el reino de los santos para siempre, por eternidad. All right? So, cuando Israel agarre el poder, ya no más vamos a pecar, ¿ok? Porque como el hermano coteó, el Señor nos dijo que no vamos a tener que enseñar a nuestro vecino. ¿Por qué? Porque las leyes van a estar escritas en nuestro corazón, ¿ok? No vamos a tener que corregir a un hermano
enseñar a tus hijos. Desde que nacen van a tener ese espíritu justo adentro de ellos para no quebrar las leyes. All right? So va a ser imposible que el Señor nos castigue otra vez porque vamos a ser perfectos. Y el hermano Amumán puso un buen precepto, pero voy a empezar en uno. Isaías 14:1 dice, ciertamente Yahweh Ba'ashem Yahushai tendrá misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel y les hará reposar en su propia tierra y a ellos se unirán extranjeros, que aquí está hablando de los israelitas extranjeros, dice, los cuales se adherirán a la familia de Jacob. Ok, so esto va a ser, esto es lo que estamos esperando. Ok, el Señor salvándonos y salvando también el remanente que ha sido dispersado. Pero después 2 dice, los pueblos, déjame ver cómo dice ahí, los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y ahora este versículo 2 no está hablando de los extranjeros israelitas, okay, está hablando de los verdaderos extranjeros. Dice, y cautivarán a los que los cautuvieron y señorarán sobre los cuales los oprimieron. Okay, como estamos entrando por 1000 años, van a ser puestos en esclavitud, después van a ser regresados a su puesto, pero todavía van a tener que servirnos. Buen precepto, hermano. Claro. Creo que podemos regresar. Este es Apocalipsis 11:15, dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su ungido, y él reinará por siempre y para siempre. Es otro precepto apoyando el punto de que el reino pase para siempre. Podemos continuar. Verso 6. Yeah. So, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yahushai y reinarán con él 1000 años. Right. ¿Y quiénes van a estar ahí por esos 1000 años? Israel. Okay, toda la nación de Israel. All right, va a estar ahí en ese estado como reyes y sacerdotes. Pero empieza con la elección. Okay, porque la elección va a ser los que van a ser salvos de, ¿cómo lo llama, bro? De la segunda muerte, que son los misiles nucleares. Right. All right, so solo la elección va a ser llevado en los carruajes cuando estén pegando los misiles nucleares. So los 2/3 van a morir aquí, pero podemos decir que también van a ser resucitados, porque ellos van a nacer como nuestros hijos. Yahweh mediante seamos esos hombres. Sí. Ellos también van a participar de esa resurrección de Israel, porque va a ser todo Israel, como dice en Romanos, creo que está, y todo Israel va a ser salvo. Right. Y aquí en este verso, cuando dice bienaventurados los de la primera resurrección, específicamente hablando de los hermanos y hermanas que van a ser salvos en este último juicio. Porque como el hermano explicó, el resto de Israel va a resucitar, pero con tiempo. Ellos van a resucitar dentro del reino establecido. Pero aquí está especificando a los que no fueron afectados por la segunda muerte, que es ese holocausto de fuego que el Señor va a enviar. Tengo un precepto para eso, bro. Okay. Esto es Miqueas 4:8 y lo voy a traducir del King James versión. Dice, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá el primer dominio, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. ¿Y quién es ese torre de rebaño? Está hablando de los profetas, ¿ok? Porque los profetas eran esas atalayas montados en esa torre, vigilando. So dice, y tú, torre del rebaño, ¿ok? ¿Quién es el rebaño? Israel. Dice, fortaleza de la hija de Sión. ¿Quién es quién? La elección. En Abdías los llama salvadores. Dice que salvadores van a salir de la monte de Israel. Dice, a ti vendrá el primer dominio. ¿Por qué? Porque la elección
van a ser los únicos que van a poder ver el reino ser edificado desde el principio. Así es. Dice, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Precepto. Es perfecto precepto, man. So podemos seguir, bro. So eso era el fin de verso 6. Come. Ahora, ¿dónde estamos? Podemos seguir con 7. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Right, so, como mencioné, Apocalipsis brinca. So, ahora está regresando, por eso brincamos del versículo 3 a 7. So, ahora estamos regresando a el renacimiento, ¿correcto? Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Right, yes. Hablamos de eso. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Right, so otra vez hablando de la tierra de Israel siendo consumido por misiles nucleares. Y no sabemos, el Señor nos puede tener lejos de esa tierra por un buen tiempo, Sí. por medio de poder espiritual. Podemos refrescarlo rápidamente. Ahí lo vamos a ver, pero definitivamente sabemos que va a ser destruido con misiles nucleares. Sí. ¿Correcto? Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Right, y sabemos que ese lago de fuego está hablando de el fuego de los misiles nucleares. So, como dije, la Iglesia Católica pinta fotos de un diablo siendo tirado, siendo juzgado, pero todo esto no es algo literal. No literalmente el Señor va a agarrar eso y lo va a tirar en un fuego. No, el Señor va a traer el lago de fuego a él Sí. por medio de los misiles nucleares. Va a convertir a la tierra de Esaú en un lago de fuego. That's right. Y con ese visual pueden ver cómo el Señor lo va a hacer. Yep. Y eso es un misil nuclear. Right. La escritura dice 200 millones de esas cabezas armadas de los Right. misiles nucleares van a tocar a América. Eso es solo América. So, Sí. imagínense, si esta explosión viene de una de esas cabezas nucleares, ¿cómo crees que se va a ver la Tierra tocado por 200 millones, como el hermano coteó? Por eso la escritura dice que su humo iba a Ascender para siempre. Right, que no significa que por eternidad, pero por un chingo de tiempo. Sí. Podemos seguir. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, Esaú. donde estaban la bestia y el falso profeta. Right. ¿Quién es el falso profeta? La Iglesia Católica. Correcto. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí está. Eso no está diciendo que van a ser tirados al infierno y van a ser torturados y van a estar gritando, quemando por eternidad. Eso es fucking jodido, man. Yeah. Eso es algo. La Iglesia Católica creó eso para asustar a la gente, Sí. para forzarlos a seguir su manera. Pero el Señor no va a hacer eso. Está hablando de esos misiles nucleares y como el hermano dijo, ese fuego va a estar ahí consumiendo por mucho tiempo. Sí. ¿No? ¿Correcto? Verso, Por siglos, como dice aquí. así es. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Right? Que eso es Yahushua sentado en ese trono. Sí. Que quien se siente en un trono, un rey. Y que es un sinónimo con un rey o que hace un rey, él juzga. Okay? Un rey, él es un dictador, puedes decir, Sí. porque lo que él dice va. Así es. ¿Okay? De delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Right, esta tierra y el cielo, hablando del el poder de Saúl, su cielo, su reino. Right. Entonces dice que se huyeron. ¿Correcto? Y ningún lugar se encontró para ellos. Right, diciendo que él va a perder su poder. Por eso dice, si lo podemos ver en Lucas, que el Señor vio a Satanás descendiendo del cielo. Entonces eso está diciendo que ya no va a haber un lugar para eso, ya no va a tener poder, ya no va a tener influencia, ya no va a tener el mundo en sus manos, los recursos de la tierra. Va a ser hecho un esclavo. Right. No van a haber naciones unidas en el reino. Ellos no van a tener un asiento político. Nope. Por siempre van a ser bajo el gobierno de Yahushua. Y Esaú, después de los 1000 años, va a ser exterminado porque ya no va a haber uso por él,
Okay, Apocalipsis 20 habla del uso de esa, o el Señor lo creó para engañar a las naciones, para traer esa guerra mundial 3, para ser usado como una espada, un instrumento de castigo contra Israel. Pero cuando él sirva sus 1000 años de esclavitud, cuando sea juzgado por lo que ha hecho, ya no va a haber una razón por qué tener una tierra, porque él ya va a completar su trabajo. Ya está llegando ese fin, de eso completando el trabajo que el Señor lo hizo para hacer. Pero el espíritu de Satanás, ese no va a ser destruido, él Right. va a seguir existiendo, porque como los hermanos explicaron antes, él va a joder con las otras naciones, Right. para que los haga pecar, Yeah. ¿no? Y los jueces de Israel vayan y los cambien. Right, porque las naciones todavía van a estar en estos cuerpos terrenales. Y este cuerpo terrenal es una batalla a no pecar, a no tener. Básicamente este cuerpo es susceptible, vulnerable a Satanás, man. Las tentaciones de Satanás. El libro de Lucas capítulo 10, versículo 18, y les dijo, yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Right, ¿y quién es Satanás? Esaú, el que tiene poder ahorita. Satanás significa adversario, y dice que cayó, ¿cómo dice? Del cielo. Caer del cielo como un rayo. Right, y ese cielo está representando siendo a los altos en poder, y dice que va a descender como un rayo, que un rayo sale rápido, so Esaú va a caer rápidamente. La escritura dice en 1 hora, solo va a tomar 60 minutos para que América sea completamente destruido, y Yahushua y los ángeles van a venir a juzgar a este país y otros países también, básicamente a todo el mundo, así de rápido va a perder este poder. Lo mismo como Roma fue edificado, fue un imperio grande, nadie pensaba que iba a caerse y se cayó, pero esta nueva Roma, Roma reencarnado, va a caerse hasta más rápido y en una manera espectacular. Podemos seguir, creo que estamos en 12. Apocalipsis 20 y 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Aquí otra vez los muertos hablando de las otras naciones. Grandes y pequeños. Dice, aquí sí. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Right, de pie ante Dios, o como dice en español moderno, dice de pie delante del trono. Son básicamente listos para ser juzgados. Sí. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. That's right. Y el libro de la vida básicamente está hablando de la elección, porque solo la elección está escrito en el libro de la vida, y tengo un precepto para eso. Esto es Apocalipsis 3 y 5. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, que sabemos que está hablando de la elección. Y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y qué nos dijo Yahushua? Si tú me confesas a mí, yo te voy a confesar delante del Padre. Y si tú me negas a mí, yo te voy a negar delante del Padre. Sabemos que esos que están en el libro de la vida, quienes Yahushua va a confesar al Padre, está hablando de la elección. ¿Puedes regresar, bro? Desde el principio. Apocalipsis 20 y 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Right. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. That's right. Y los libros, las escrituras, hablan de ese juicio. Apocalipsis 13, el que lleva en cautividad tiene que ser llevado en cautividad. Salmo 149, 8, que dice que los santos van a atallar a sus opresores, a los reyes de la tierra en cadenas. Isaías, creo que es 24, dice que vamos a agarrar a los reyes de la tierra y los vamos a tirar en un foso, hasta que sean juzgados. All right? Los juicios para las naciones están escritos aquí, y van a tener que
completar eso, man. Todo lo que está escrito tiene que ser completado, man. No hay nada en las escrituras que el Señor se va a olvidar, no va a pasar. Todo aquí es la escritura de esta movie, man. Sí. Okay, la movie tiene que ir de acuerdo y va a ir de acuerdo a la escritura. Así es, man. Dice verso 13. Ujú. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ujú. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Right, so no va a ser injusto el juicio contra las naciones, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, de acuerdo a poniendo nosotros en esclavitud, de acuerdo a la maldad que han hecho, el maltratamiento de la tierra, como dice en creo que es Apocalipsis 11, que el Señor va a destruir el que destruyó la tierra, ahora hablando de quién es Esaú. Y las naciones siguieron en la manera de Esaú. Nadie se paró y dijo, no, esto no es como está escrito en la Biblia, no hay que hacer esto. No, ellos siguieron. ¿Por qué? Porque agarraron dinero también en siguiendo a la bestia, en adorando a la bestia, en poniendo a su gente en esclavitud para, agradar a la bestia. Right. Y Jacob estando esparcido por todas las naciones, estos gobiernos malditos de las otras naciones oprimen a Jacob en sus tierras con sus leyes injustas. So, el Señor ve todo esto, aunque nosotros no vemos, el Señor sí. That's right. Y regresando hasta el Antiguo Testamento, Viejo Testamento, el libro de Jueces, hasta cuando salimos de Egipto, estas naciones no nos trataron bien. En el libro de Jueces podemos leer de las naciones poniendo nosotros en esclavitud. Ellos tienen que pagar por eso. En Eclesiastes dice que el Señor requiere el pasado. Sí. Okay, so el Señor no se ha olvidado de nada. Tal vez humanos se pueden olvidar y Esaú puede esconder cosas porque no quieres que sepa, pero el Señor no se ha olvidado de nada. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Right, so el lago de fuego, los misiles nucleares, es la muerte segunda. ¿Y qué era la muerte primera? La inundación. Sí. Donde la mayoría del mundo murió por agua. Esta vez va a ser por medio de fuego. Okay. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, La elección. fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. So, la elección va a ser salvo del lago de fuego. Al mismo tiempo que los misiles estén cayendo, la elección va a ser llevado en esos carruajes. Pero los que estén aquí en América, los israelitas que estén aquí en América y en otras partes, van a morir. Muchos por los misiles nucleares. También nos dicen Isaías que va a haber un terremoto. Otros van a morir por el terremoto. Okay? Y no todo el mundo va a morir porque vamos a tener que agarrar a esos reyes de la tierra a ser nuestros esclavos y otras naciones también. Okay? No se confunden. Ahora no está diciendo que cada humano va a morir porque todavía esas otras 17 naciones tiene que traer su gente de regreso. Van a haber hombres y mujeres que van a ser salvos para que esas naciones regresan. ¿Por cuál razón? Para servir sus 1000 años de esclavitud. Con eso, man, eso es, básicamente todo el capítulo. De hermanos tienen preceptos o algo. Creo que eso es todo. Amen. Con eso, man, Tuara, Yahweh Shemashai, por esta edificación. Por eso damos doble honores a los apóstoles. Porque son nuestros maestros quienes hemos aprendido. El Señor nos ha llamado a ser maestros. Okay? Nosotros estuvimos en ese lado aprendiendo y de la misma manera que ustedes, hermanos, andan aprendiendo ahorita, el Señor también nos va a requerir a ser maestros. Por eso el Señor nos está enseñando. Y como dije en el principio del video, no se sienten mal si no entienden todo. Es mucho, man. Okay? El Señor no te da todo de un solo, te da porciones. La porción que el Señor te dé, acepta eso y agárralo y no lo dejes ir. Agradece lo que el Señor te da. Todo lo que el Señor te enseña es importante. Y en tu camino, pasando el tiempo, acercándote más al Señor, Él te va a revelar más. Right. Hay cosas que escuchamos hace 5 años que hasta ahora entendemos. Right. Que hasta ahora el Señor nos abrió los ojos y tenemos el completo entendimiento. That's right. Pongan atención, hagan su estudio, man, y con ánimo esperen que estas profecías se cumplan.
Así es. Amén. So, con eso, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino y saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.